Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido, bueno, pues manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más, pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo, además, que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que pues, a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía. Porque, insisto, hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que asedia sedes del Partido Socialista y hay gente que efectivamente somos asediados. Cadena SER. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Javier Carrera, Cadena SER. Me gustaría preguntarle en torno a lo que comentaba del pleno del Ayuntamiento con el señor Ortega Smith. El alcalde precisamente culpaba al señor Sánchez del clima de polarización que degeneró en lo ocurrido en el Ayuntamiento. Quería preguntarle si no cree usted que decir, por ejemplo, que España va camino de una dictadura, usar la palabra fruta como otro asunto de un insulto, o ahora, por ejemplo, le hemos escuchado decir que Pedro Sánchez era un comunista o que le felicitan los terroristas de dentro y de fuera. Quería preguntarle si no cree usted que puede contribuir también eso de alguna manera, aunque sea levemente, a crear un clima de tensión. Gracias. Gracias. No estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Es que yo creo que somos adultos y tenemos que hablar como tal. Y si se está pactando con personas que están condenadas por delitos de sangre, se dice, el radical es el que pega tiros y el que mata, no el que lo denuncia. Y si se cometen actos como, por ejemplo, pactar con comunistas que directamente van contra la empresa, la mediana empresa y la prosperidad de todos los españoles para arruinarnos literalmente, porque así hacen con todas sus medidas, se dice. Y si el Gobierno, y especialmente el presidente, ya se ha abrazado, porque ahora lo que intenta es fagocitar a Sumar en una estrategia que se le ve de largo para intentar mantenerse en la Moncloa, con políticas que van directamente contra la inversión y la prosperidad de todos los españoles, por favor, léanse y vean todos los balances y cómo está la situación económica en España, cómo está la mediana y la pequeña empresa, cómo están los autónomos. Si uno denuncia que el presidente ya directamente ha decidido ser más comunista que los propios de Sumar, se dice, a mí eso no me genera violencia. Yo por eso soy adulta, defiendo las cosas como las veo y no por eso tengo ganas de agredir a nadie. Y no por eso me acerco a los escaños de los demás Madrid y les agredo, o les entrego cosas, o les hago feos. Tengo un respeto con mis adversarios políticos que están en las instituciones porque sí lo han elegido otros ciudadanos, pero dialécticamente las cosas son como son. Del mismo modo que se dicen otras cosas y se supone que son verdades, no nos llaman ultras y no intentan acabar con otros partidos diciendo barbaridades, yo creo que al menos los que estamos aquí y vemos la vida de otra manera la tendremos que denunciar como es. Y sí pienso que cada vez estamos perdiendo mucha libertad en España, muchísima libertad a la hora de expresarnos, a la hora de decir lo que opinamos. Están ocurriendo cosas gravísimas. Se está reescribiendo la historia de España con Bildu en contra de la transición. A la cara todos los días numerosos partidos, minorías, especialmente las independentistas, faltan al respeto al jefe del Estado, insultan a los que no pensamos como ellos y atentan contra la inmensa mayoría de los españoles. ¿No se dice entonces? Para que la convivencia, eso es la convivencia, atacamos a los jueces, la independencia judicial, borramos el Código Penal para que aquellos que tienen graves delitos se vayan indemnes a su casa y eso sea por la convivencia, es volver al mismo juego de siempre. Una cosa es decir las cosas como son y otra cosa es agredir y otra cosa es, bueno, pues faltarle el respeto y el decoro parlamentario al adversario. Es algo que yo condeno. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, hizo de la Constitución española. Es decir, que no han sido capaces de respetar por una vez la forma política del Estado que han elegido todos los españoles y a su máximo representante, ni siquiera en estas fechas. Si la ultraizquierda que nos gobierna
no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el rey. Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución y con ella la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo. Han decidido, a espaldas de la mayoría de los españoles, transformar a su pequeña medida, la España de todos, con la leal cooperación del Gobierno. Frente a ese ataque a nuestra convivencia y a la igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades, está y estará la Comunidad de Madrid. Porque aquí, entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad y esta vez por mayoría absoluta. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamas por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo, ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. Y no solo por razones políticas, dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, a nuestra historia reciente, ni a la verdad. Nos llamaron a las urnas convocando a unas elecciones anómalas, primero por las circunstancias en las que se celebraron en medio del verano, con millones de españoles de vacaciones fuera de sus domicilios y con numerosos problemas en el voto por correo. Y segundo, mintieron a los españoles negando vehementemente una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación mientras lo negociaban a escondidas con los independentistas condenados por graves delitos, como ha reconocido el propio intermediario. Y la responsabilidad de esto la tiene solo quien preside el Gobierno. Un Gobierno que está destrozando la economía. Su nefasta política de subidas indiscriminadas de impuestos, de ataques a la empresa y fomento de la inseguridad jurídica nos está costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos, a las empresas, como no, a las pequeñas, las más perjudicadas, siempre asfixiadas a normas, a prohibiciones y a nuevas dificultades. Porque nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo. Y todas las ofensas continuas a los Estados Unidos y a las democracias liberales nos saldrán muy caras, porque, como es lógico, toman nota. Como ven, este ha sido un año fecundo en el que el Gobierno regional ha trabajado mucho para estar a la altura de los madrileños. En 2024 seguiremos esforzándonos para que nadie consiga aislar a los madrileños tras ningún muro y para que la Constitución y el Estado de Derecho sigan presidiendo la vida pública. Y para que los esfuerzos de quienes estudian, trabajan y pelean en la Comunidad de Madrid vean sus frutos. Porque somos la región que premia la excelencia y el trabajo bien hecho, donde luchar merece la pena. Y termino. Defenderemos los intereses de Madrid con todos los instrumentos a nuestro alcance. Seremos exigentes con quienes intenten perjudicarnos y a la vez seguiremos ofreciendo a los madrileños nuevos y mejores servicios públicos. Siempre he defendido que no solo se trata de gestionar unos servicios y hacerlo bien, sino también de defender un modo de ver la vida, que es lo que hacemos todos en la Comunidad de Madrid a pesar de las dificultades. Por eso nos hemos convertido en el mejor lugar para emprender, prosperar y alcanzar metas. Somos un lugar de apertura, alianzas y esperanza para todos aquellos que han perdido la prosperidad y la libertad, para todos aquellos a los que les han arrebatado las ganas de emprender con su talento, contratar, arriesgar. Y por eso tenemos una misión con España entera y no defraudaremos. Quiero terminar agradeciendo su labor a los medios de comunicación y a los profesionales que trabajan en ellos. Que 2024 les traiga muchos éxitos, así como el imprescindible espacio de independencia que necesitan para realizar su labor como contrapeso democrático. Como sucede con la justicia, poder del Estado esencial para la preservación de nuestra democracia y que no todos respetan.
Frente al comunismo está y estará Madrid, que como isla de libertad derribará el muro que están levantando la ultraizquierda con sus socios. Ante quienes abiertamente avisan de que quieren destruir España, estaremos nosotros, que por el contrario queremos ofrecerle sus mejores años. Ante el desastre estará la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla de final de año. Comenzamos con 20 minutos. Buenos días. La normativa estatal. Quería preguntarle qué opina al respecto. Gracias. Nunca se había visto que un delegado del Gobierno actuara como un delegado del Partido Socialista contra una comunidad autónoma de esta manera, con profunda deslealtad en cada una de las oportunidades que tiene por delante, en todas. Ni siquiera se ha leído la ley, como ninguno de ellos no se ha molestado ni siquiera en hacerlo. Intentan colectivizar y adueñarse de supuestas causas donde lo único que consiguen es hacer más daño. Yo les animo a que se lea la propia ley y verán en esta reforma que remitimos a la normativa estatal en numerosos puntos. Así que va a encontrar bastantes dificultades para encontrar ningún atisbo de inconstitucionalidad en todas ellas. Además, las llevamos nosotros sí en el programa electoral y, por tanto, también les pido que respeten la voluntad de la inmensa mayoría de los madrileños, la mayoría absoluta de ellos, que nos han pedido una reforma como la que hemos implementado en ambas leyes. Onda Madrid. Buenos días, presidenta Begoña Alarcón de Onda Madrid. Quería preguntarle por el transporte público. El Gobierno de Sánchez ha dicho que mantendrá la subvención en el transporte siempre y cuando las comunidades autónomas aporten el 20% restante para llegar a ese 50%. No sé si la Comunidad de Madrid ya tiene una decisión al respecto. Si saben también cómo se va a financiar la gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados, tal y como ha anunciado también el Gobierno, si de alguna forma les han comunicado a la comunidad cómo se va a financiar eso, si tiene que adelantar el Gobierno autonómico el dinero. Por otro lado, ¿qué le parece que el IVA de la luz se suba al 10%, del 5 al 10%? Y una última pregunta. Este año la inmigración ha sido un problema importante con la avalancha de migrantes llegados a las Islas Canarias. A Madrid han llegado ya unos 200. No sé qué esperan para el año que viene, si tienen más previsión, si el Gobierno les sigue informando sobre ello. Gracias. Gracias. No, ante el anuncio del transporte, mantener la gratuidad y las deducciones, etcétera, no tenemos ninguna información al respecto. Por tanto, tenemos que ver finalmente qué ha aprobado el Consejo de Ministros para después negociarlo entre las comunidades autónomas. Pero nosotros ya habíamos avanzado nuestra voluntad de mantener, tal y como están actualmente, las tarifas y el Gobierno aportaba su parte proporcional. Desconozco también la situación para según qué colectivos. Desde luego nosotros, para la oferta de transporte público que tenemos en la Comunidad de Madrid, ya están conmigo en que los precios son más que asequibles. De hecho, yo creo que de todas las capitales europeas de largo es el mejor servicio y el más accesible para todos los ciudadanos, también desde ese punto de vista económico. Pero nuestro propósito es mantener actualmente las tarifas y el Gobierno se compromete con su parte, ya que los ciudadanos españoles, también en Madrid, están asfixiados a impuestos, burocracia y a graves subidas, como por ejemplo ocurre ahora con la luz. En lugar de el Gobierno hacer las medidas oportunas para hacer de nuestro país una zona mucho más eficiente y que, por tanto, también sea más asequible para el bolsillo de los ciudadanos, lo cierto es que mientras el Gobierno recauda y se forra más, los ciudadanos están cada vez más asfixiados y no toman medidas al respecto. En relación con la pregunta sobre los inmigrantes, tampoco tenemos ninguna información más que lo que llega por el trabajo que realiza la prensa. Menos mal que estéis ahí, los medios de comunicación, porque si no, ni siquiera sabríamos qué sucede. Sí que van llegando noticias de llegadas de inmigrantes y, por supuesto, que nos sentaremos con el Gobierno para pedirle información al respecto, porque son personas y, por tanto, tendremos que saber cuál es su procedencia y qué políticas en materia de inmigración que nosotros no tenemos sí aplica el Gobierno. Nosotros, por nuestra parte, dotamos de todos los recursos posibles a estas personas, pero
esta situación no sabemos si es temporal, no sabemos qué edades tienen, no sabemos cómo tratarles, y lo único que le pedimos es sensatez y que en lugar de estar con los insultos y los ataques y las xenofobias y las mentiras, que se dediquen a trabajar con responsabilidad y nos digan cuántas personas están abandonando a su suerte en el resto de la región, o sea, y del resto de las regiones también, en todo el territorio nacional. Porque traerlos es fácil, pero luego hay que trabajar con estas personas, e insisto, no sabemos ni cuántas son, ni de qué procedencias, ni qué edades, y así es imposible que cada uno podamos atender a nuestras responsabilidades. El diario.es. Hola, sí. Fátima Caballero, del diario.es. Yo quería preguntarle primero si nos puede hacer una pequeña análisis de cuáles van a ser las principales medidas de cara a 2024. Ya sé que hoy es balance 2023, pero no sé si ya nos puede adelantar algo. Y luego quería preguntarle también por lo ocurrido el otro día en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith. No sé qué piensa, si concuerda con Almeida en que debería dejar su acta de concejal. Gracias. Gracias. Vamos a seguir consolidándonos como un motor económico para España. Vamos a seguir trabajando para que sigan llegando grandes eventos, inversiones, porque esto redunda en beneficio de todos los españoles. Así lo hacemos desde esta región, que además con medidas como la Ley de Mercado Abierto lo que queremos es que el resto de España crezca con nosotros, y porque a las naciones se las mide por sus capitales. Por tanto, a Madrid le tiene que ir bien para que al conjunto de España también le vaya de la misma manera. Así que el plan económico va a ser uno, pero también el social. Vamos a seguir reforzando la sanidad, vamos a seguir, y además atendiendo cada vez más a las necesidades específicas de cada ciudadano, con cirugías menos invasivas, con mayores cribados, con más salud, más prevención de la salud, pero no con normas ineficaces, por supuesto. Y también vamos a seguir reforzando otros servicios públicos fundamentales para la integración y para la igualdad ante las oportunidades de todos los ciudadanos, como es también la educación. Y van a ser, sobre todo, nuestras medidas fundamentales la teleasistencia y la libertad para los mayores a la hora de elegir el tipo de vida y dónde quieren realizarla, el pleno empleo a través de la digitalización. Vamos a seguir reforzando como nunca la formación profesional para encontrar nuevas vocaciones y talento y dar oportunidades a todos los jóvenes que encuentran ese trabajo y que quieren adentrarse en el mercado laboral antes. En definitiva, estas van a ser algunas de las medidas. Prosperidad y, por supuesto, siempre libertad, y también un lugar de alianzas, de unidad y de estímulo para España entera. Sobre lo vivido en el Ayuntamiento de Madrid el otro día, bueno, yo condeno el hecho de que en la política española se esté instalando cada vez más esas prácticas tan reprochables que nos llevan y nos acercan al Far West. Poco a poco ya se pone de moda el acercarse a los escaños de los demás a entregar objetos o a tocarnos, o a, por supuesto, como el incidente del otro día del señor Ortega Smith, que por supuesto que condeno. No estoy de acuerdo con esas actitudes. Nadie debería acercarse a ningún político en su escaño, al no ser que fuera para un gesto de cortesía. Creo que todo lo demás está fuera de lugar. Y yo por eso también creo que debería apartarse, porque es una escalada en la que empezamos a meternos todos y que dice muy poco de la política. El Español. Hola, presidenta. Irene Pérez, del Español. Respecto a las deducciones del 20% que se van a aprobar el año que viene para inversores extranjeros o personas que lleven 5 años viviendo en España, fuera de España y quieran volver, en un primer momento, cuando se planteó esta medida, se hablaba única y exclusivamente de activos financieros e inmobiliarios, sin concretar que tuviera que ser la primera vivienda. Me gustaría saber por qué ahora se concreta y si hay más concreciones respecto al proyecto inicial que se presentó la pasada legislatura. Gracias. Gracias. Sobre todo lo que queremos hacer con estas medidas es frenar el ataque a la inversión que está realizando constantemente el Gobierno en la Comunidad de Madrid, que ha afectado el conjunto de España, pero evidentemente también donde más inversión hay, que es esta ciudad, y que necesita, por su forma de trabajar y de haber configurado su política económica a lo largo de los años, ser un motor de inversiones. Madrid no puede parar. Si a Madrid le cortan el grifo en las inversiones, arruinas a la economía completa. Por eso estamos aplicando numerosas medidas que hacen frente a ataques como, por ejemplo, el que ha sido contra el patrimonio y que ha frenado sin duda la inversión en Madrid. De ahí que estemos estudiando medidas como, por ejemplo, esta, de forma que aquellas personas que han estado viviendo 5 años o más fuera, o personas que vienen a España, a Madrid, por primera vez a vivir,
lo hagan, pero también traigan con ellos sus puestos de trabajo y sus familias, porque queremos atraer vida, queremos atraer personas y también queremos traer empleos. Y por eso lo que queremos también es que a la hora de comprar una vivienda la habiten. No queremos que simplemente la vivienda sea un modo para ir comprándolas, pero luego no dejar inversiones en Madrid ni tampoco atraer esas vidas, porque lo único que hace es encarecer la vivienda, sobre todo a la clase media madrileña, y dificulta mucho más el mercado, lo distorsiona. De esta manera, por supuesto que estamos abiertos a toda la inversión. Cualquiera que invierta en Madrid y venga aquí a vivir será un madrileño más desde el primer día, como siempre ha sido, pero necesitamos que también fije aquí su residencia o por lo menos que pase temporadas suficientes como para que pueda mover la economía. Cadena SER. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Javier Carrera, Cadena SER. Quería preguntarle una pequeña aclaración. Ha hablado usted de la Fórmula 1. No sé si eso ya se puede dar por confirmado o tenemos que esperar todavía un poquito más. Y luego me gustaría preguntarle en torno a lo que comentaba del pleno del Ayuntamiento con el señor Ortega Smith. El alcalde precisamente culpaba al señor Sánchez del clima de polarización que degeneró en lo ocurrido en el Ayuntamiento. Quería preguntarle si no cree usted que decir, por ejemplo, que España va camino de una dictadura, usar la palabra fruta como otro asunto de un insulto, o ahora, por ejemplo, le hemos escuchado decir que Pedro Sánchez era un comunista o que le felicitan los terroristas de dentro y de fuera. Quería preguntarle si no cree usted que puede contribuir también eso de alguna manera, aunque sea levemente, a crear un clima de tensión. Gracias. Gracias. No estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Es que yo creo que somos adultos y tenemos que hablar como tal. Y si se está pactando con personas que están condenadas por delitos de sangre, se dice, el radical es el que pega tiros y el que mata, no el que lo denuncia. Y si se cometen actos como, por ejemplo, pactar con comunistas que directamente van contra la empresa, la mediana empresa y la prosperidad de todos los españoles para arruinarnos literalmente, porque así hacen con todas sus medidas, se dice. Y si el Gobierno, y especialmente el presidente, ya se ha abrazado, porque ahora lo que intenta es fagocitar a Sumar en una estrategia que se le ve de largo para intentar mantenerse en la Moncloa, con políticas que van directamente contra la inversión y la prosperidad de todos los españoles, por favor, léanse y vean todos los balances y cómo está la situación económica en España, cómo está la mediana y la pequeña empresa, cómo están los autónomos. Si uno denuncia que el presidente ya directamente ha decidido ser más comunista que los propios de Sumar, se dice, a mí eso no me genera violencia. Yo por eso soy adulta, defiendo las cosas como las veo y no por eso tengo ganas de agredir a nadie. Y no por eso me acerco a los escaños de los demás Madrid y les agredo, o les entrego cosas, o les hago feos. Tengo un respeto con mis adversarios políticos que están en las instituciones porque sí lo han elegido otros ciudadanos, pero dialécticamente las cosas son como son. Del mismo modo que se dicen otras cosas y se supone que son verdades, no nos llaman ultras y no intentan acabar con otros partidos diciendo barbaridades, yo creo que al menos los que estamos aquí y vemos la vida de otra manera la tendremos que denunciar como es. Y sí pienso que cada vez estamos perdiendo mucha libertad en España, muchísima libertad a la hora de expresarnos, a la hora de decir lo que opinamos. Están ocurriendo cosas gravísimas. Se está reescribiendo la historia de España con Bildu en contra de la transición. A la cara todos los días numerosos partidos, minorías, especialmente las independentistas, faltan al respeto al jefe del Estado, insultan a los que no pensamos como ellos y atentan contra la inmensa mayoría de los españoles. ¿No se dice entonces? ¿Para que no? ¿Para que la convivencia? ¿Eso es la convivencia? Atacamos a los jueces, la independencia judicial, borramos el Código Penal para que aquellos que tienen graves delitos se vayan indemnes a su casa y eso sea por la convivencia. Es volver al mismo juego de siempre. Una cosa es decir las cosas como son y otra cosa es agredir y otra cosa es, bueno, pues faltarle el respeto y el decoro parlamentario al adversario. Es algo que yo condeno. Y con respecto a la Fórmula 1, toca esperar todavía unos días, pero desde luego que duda cabe que tenemos las esperanzas puestas en este gran evento. Yo creo que cualquier ciudad del mundo desearía tener algo así. Durante unos años atrae inversiones, hace marca de país y además esto genera que otras muchas industrias, especialmente la deportiva y la turística, se dinamicen. Así que apostamos por ello, pero todavía nos toca ser prudentes y esperar unos pocos días. ABC. Hola, buenas tardes. Mariano Calleja, de ABC. Quería saber, presidenta, si el año que viene, en 2024, va a seguir con la política de bajadas de impuestos, con nuevas medidas. Por ejemplo, la bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, si puede ser el año que viene cuando se apruebe o lo dejará para el final de legislatura. Y, por otra parte, quería saber también qué piensa usted del año que viene de la interlocución con el Gobierno de Sánchez. ¿Qué interlocución espera tener? ¿Espera tener algún contacto con el presidente,
con el consejero de Transportes, quizás, después de todo lo que ha ocurrido. Y en este sentido también, ¿qué le parece el diálogo que van a mantener el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una mediación externa de la Comisión Europea en este caso? Gracias. Con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial, realmente no tengo valoración porque es la Dirección Nacional quien tiene esta potestad. Yo, desde luego, soy firme defensora, como hemos hecho en Madrid, con la elección de magistrados por parte de la Asamblea, que sean los jueces quienes se eligen a sí mismos y que dejamos este juego perverso en el que nos hemos metido durante décadas en España, que al final ha acabado por erosionar la imagen de la justicia, y eso es algo imperdonable. Es un daño que afecta a todos los niveles, no somos conscientes del daño que hace, y esto no puede seguir así. No se pueden hacer listas de jueces y señalarles para perseguirles, como está ocurriendo, ni tampoco crear comisiones parlamentarias para manchar su nombre y para acabar con su independencia. Por eso, si la propuesta que hace el Partido Popular consigue que ponga al frente a magistrados elegidos por ellos mismos, de prestigio, de renombre, creo que nos irá mucho mejor a todos. Con respecto a las bajadas de impuestos, seguiremos por ese camino durante el 2024, además de la deflactación y las deducciones fiscales que les he anunciado, numerosas. Lo que queremos es seguir apostando por esa baja fiscalidad para recaudar más. A Madrid le ha sentado siempre y bien cuando lo hemos hecho en este sentido. Sí queremos seguir bajando el IRPF y luego presentaremos nuevas deducciones fiscales con el margen que nos ha dado temporalmente el impuesto sobre las grandes fortunas, del que ahora el Gobierno se desentiende, pero que nos da un margen de un año para aplicar rebajas fiscales y devolverles a las personas que más impuestos han pagado otras muchas deducciones, a ellos y especialmente a quienes peor lo están pasando, porque se bajan impuestos pensando especialmente en quien tiene más dificultades. Vaya. Así que sí, seguiremos por ahí. Y con respecto a la interlocución, hombre, tenemos que tener en cuenta que por consejero de la Comunidad de Madrid tenemos 3 y 4 ministros. Entonces, por lo menos lo suyo será que los consejeros del Gobierno hablen con los ministros del ramo, porque si no esto sería un disparate, no haríamos otra cosa más que reunirnos con ministros cada día. Y además, como los cambian cada 2 por 3, ya llevamos 5 delegados del Gobierno, desde que soy presidenta llevamos como 5 ministros de Sanidad, en fin, necesitamos un poquito de cohesión entre los temas, ¿no? Para eso están también las reuniones interterritoriales, etcétera. Desde luego, la interlocución es necesaria. Nosotros no somos Puigdemont, nosotros no somos el presidente Pere Aragonés, que aprovecha el mensaje de Navidad para insultar a todos los españoles y a la verdad y a la razón. En fin, no estamos en eso, ¿no? Pero sí que nos gustaría pues, que a través de conferencias de presidentes y de reuniones normales habláramos de algunas cuestiones. Me gustaría saber qué significa eso de descapitalizar España, que me expliquen si a alguna nación del mundo le ha ido bien por hacer algo así, si esto se ve en algún país del mundo, porque creo que no, y qué proyectos tienen para ir deslocalizando lo que es Madrid. Yo veo bien que el Gobierno, desde cero, cree puestos de trabajo y lleve instituciones a cualquier rincón de España. Solo faltaba. Madrid siempre mira por todos. Pero eso de ir desgajando aquello que funciona, no sé qué sentido tiene. Entonces, por supuesto, con mucho trabajo y con responsabilidad, lo que hemos ido anotando es todo aquello que consideramos que puede ser mejorado o todo aquello que nos afecta directamente por parte del Gobierno a Madrid. Y si hay interlocución, ojalá así sea, pues lo transmitiremos de mucho agrado, porque al final nos va en ello la calidad de vida de los madrileños. EDATV. Sí, buenos días, presidenta. Lo primero, desearle feliz Navidad y mis mejores deseos. Le quería preguntar por cercanías, porque yo le quiero preguntar no solamente como representante de un medio de comunicación, sino como usuario diario de cercanías, si la Comunidad de Madrid puede hacer algo más, como por ejemplo pedir las competencias para ayudar a los usuarios que no paran de pasar un calvario en cercanías. Y también preguntarle, antes hablaba de los pactos de Sánchez con Bildu, si cree que hay un debate en eso, si cree que Bildu es ETA. Y por lo último, preguntarle a la oposición, la acusa de utilizar su mayoría absoluta para aplicar una especie de dictadura en la Asamblea de Madrid. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Nosotros no tenemos competencias en materia de cercanías y no creo que haya que desgajar todos los servicios públicos, primero para contentar a comunidades nacionalistas, y segundo, para intentar solucionar lo que el Gobierno no está haciendo. Lo que tienen que hacer es dotar estas infraestructuras con el dinero que se precisa para que este servicio público que vertebra España funcione bien. Eso es lo que queremos que suceda.
Desde luego, dentro de... A ver, todo el mundo sabe que ETA a lo largo de los años ha ido mutando el nombre, ha ido cambiando el cuerpo para llamarse de distintas maneras para ir sorteando la ilegalización por parte del Supremo. Y actualmente, el nombre que han adoptado es Bildu. Muchos de sus miembros forman hoy parte de numerosas listas y están en instituciones con un plan de mucho tiempo, que era la anexión de Navarra y la independencia posterior del País Vasco, o viceversa, que es algo en lo que están constantemente. Desde luego, es una herencia política que forma parte de los mismos y que probablemente en muchos países del mundo no existirían. Luego, muchos de los miembros que han formado parte de ETA hoy siguen en Bildu. Y muchos de esos condenados por sentencia firme están hoy en las cárceles. Cada vez son más beneficiados, pero existen, están ahí. Y esa es una realidad, nos guste o no. Y esto sí que es presente, y no el siglo XX, como nos quieren hacer creer. Después, es cierto que ahora tenemos mayoría absoluta, y esto es de prever que la oposición condene en bloque cada decisión que toma este Gobierno, que lo único que está haciendo es cumplir su programa electoral a rajatabla. Pero yo me he hecho algunas anotaciones de muchas cuestiones en las que hemos llegado a distintos acuerdos con todos los grupos de la Cámara. Además de ser un Gobierno que en el inicio de periodos siempre de sesiones, siempre, en el mes de septiembre, octubre y también en enero, nos reunimos con todos los grupos y conversamos, que es algo que yo creo no ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos llegado a distintos acuerdos, por ejemplo, con el Partido Socialista, para crear el plan y la Agencia de Ciberseguridad, para tomar medidas para erradicar la violencia de género, con Más Madrid sobre la mutualidad de abogados, o para activar protocolos en comedores escolares. Con Vox hemos llegado a acuerdos contra la ley de amnistía, o también a favor de la deflactación del IRPF, también sobre la amnistía y la igualdad de todos los españoles con otras PNLs, o las ofertas de empleo público de justicia, o, por ejemplo, para acordar microchips y semiconductores. Y ahora, por ejemplo, acabamos de aprobar una comisión, entre todos, una comisión de estudio para abordar el problema de las adicciones a las pantallas, una preocupación que les trasladé a todos los grupos parlamentarios el inicio de sesiones en las reuniones que mantuvimos aquí en la Puerta del Sol. En definitiva, que también estamos llegando a numerosos acuerdos. Yo entiendo que muchas normas no estarán de acuerdo con que las cumplamos, pero, insisto, yo tengo un programa electoral, estamos dando debida cuenta de todo lo que hacemos, no solo en ruedas de prensa, sino en la Asamblea de Madrid, con peticiones de información, comparecencias de todos nuestros consejeros, siendo, yo creo que de largo, el Parlamento que más sesiones celebra de todos los que hay en España. La Sexta. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Ricardo Fernández, de La Sexta. Yo le quería preguntar por otra de las medidas que parece que se va a prorrogar en ese decreto del Gobierno, el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las grandes empresas energéticas. No sé qué le parece, si tiene una valoración. Gracias. Bueno, me gustaría saber si esos impuestos van también para otras comunidades autónomas. Me temo que no, porque dependiendo de la comunidad autónoma y del signo político, y si nos conviene para mantenernos en la Moncloa, ahí vamos a dar toda la independencia posible mientras nos van asfixiando a los demás. Hay que tener en cuenta que España se vertebra en comunidades autónomas porque la vida no es igual en unos sitios que en otros, porque las industrias y las economías en unos lugares y en otros son diferentes. A lo mejor en unas pesa más la industria, en otros pesa más la agricultura. Aquí, por ejemplo, el sector servicios y la inversión. Y cuando se atenta contra la hostelería, la restauración, contra el sector servicios, o se atenta directamente contra el autónomo o la inversión, en Madrid destrozan. Madrid es un motor económico que funciona de una manera muy determinada y, por tanto, cuando se ponen en marcha, y además de una manera como se hizo el impuesto a las grandes fortunas, el daño no es a esas grandes fortunas solo. El daño es para todos. Primero, porque lanzas un mensaje a los mercados de que aquí de manera arbitraria y caprichosa se ponen nuevos impuestos. Después, porque se hizo a la carta, de manera emboscada, en una ley que nada tenía que ver, con carácter retroactivo, es decir, de una manera desleal contra los patrimonios. En fin, eso da una imagen que echa para atrás a cualquier inversor, del mismo modo que muchos empresarios españoles no van a invertir a otras zonas del mundo porque no hay seguridad jurídica y respeto. Así que, bueno, este impuesto a las grandes fortunas no sé cuánto tiempo durará. Me apuesto lo que quieran a que no lo van a hacer en según qué comunidades, País Vasco, Cataluña. Creo que el trato a la empresa no es el mismo tampoco en estas regiones.
Y me parece algo desproporcionado, injusto y además yo creo que completamente irresponsable. Porque, insisto, que la prosperidad de Madrid es para todos los españoles. Madrid no compite ni quiere, además de traer nada de ninguna otra comunidad autónoma. Madrid compite con plazas como Lisboa, Londres, París y, por tanto, si seguimos jugando de esta manera arbitraria y caprichosa, lo único que vamos a hacer es que esa inversión se vaya de España y no vuelva. Economist and Jurist. Sí, presidenta, buenos días. Quería hacerle dos cuestiones. La primera, un poco relacionado con esto que ha comentado, si cree que se puede generar con todos estos encontronazos con el Gobierno central, si podemos asistir a una batalla judicial. Esa sería la primera de las preguntas. La segunda, quería su valoración sobre la presidencia española en Europa y cómo está impactando los fondos europeos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Bueno, no sé si habrá batalla judicial o no. Desde luego, a nadie le gusta tener que estar en estas y ojalá que no tuviera que ocurrir, pero desde el comienzo de la pandemia hemos tenido que recurrir numerosas veces a los juzgados y en la mayoría de los casos, yo no sé si ahora le podría decir que incluso todas, se nos ha dado la razón, con cierres ilegales, con un montón de decisiones arbitrarias y eso es algo que nos va a tocar hacer si seguimos así. La última ha sido con la decisión de racionar de manera injusta y sectaria el agua, un bien fundamental en Madrid que gestionamos con total eficacia desde el canal y que de no hacerlo de esta manera no vamos a poder saber las previsiones de crecimiento de Madrid, por tanto van a cortar la capacidad de crecimiento de la región. Y si estas cosas suceden y pasa de la misma manera, pues claro que tendremos que ir a los tribunales. Si no se respeta la autonomía de las regiones, si se toman decisiones en competencias que no son propias del Gobierno, si no se respeta que los madrileños han votado en autonómicas y en las generales políticas distintas a las de la Moncloa, claro que nos tendremos que ver obligados a tener que recurrir a los tribunales. Es un amparo que nos toca, bueno, es un procedimiento además que es normal en un Estado de Derecho, que es donde también se dirimen las cuestiones entre administraciones cuando no se ponen de acuerdo y en ello nos veremos. Sobre la ejecución de fondos, nosotros según vamos teniendo información y van llegando, los vamos poniendo en marcha. Nos gustaría, eso sí, que se nos escuchara en numerosas ocasiones, cosa que no siempre sucede, puesto que los últimos fondos, allá aquellos que han sido gestionados por el Gobierno, en los últimos tiempos no han ido enfocados en todas las ocasiones a resolver problemas reales, sino todo lo contrario, a seguir agendas pero que no siempre estaban cerca de las necesidades de los alumnos. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, el de las pantallas digitales. Ha habido un momento en el que teníamos un exceso de tablets y de pantallas que no eran tan necesarias para el aprendizaje de los alumnos, sino todo lo contrario. Tanto es así que el Gobierno todavía tiene numerosas cuantías de fondos europeos para esto, porque alguien lo decidió desde arriba, pero no pensaron en la realidad de las comunidades autónomas. Nadie nos preguntó, a la vez que el propio Gobierno, por fin, 3 años más tarde, las prohíbe en los colegios. Luego tenemos una partida de móviles y de pantallas que no se pueden utilizar con móviles y con pantallas que están en cajas. Y eso es un poco en lo que estamos. Así que sí que nos gustaría tener una manera de explicar al Gobierno que, siendo las comunidades autónomas las que gestionamos más directamente, según qué servicios públicos fuéramos escuchados, para ser más eficaces en la ejecución de fondos. 2 últimas preguntas. La razón. Buenos días, presidenta. Quería preguntarle si su Gobierno ya tiene respuesta al cúmulo de cartas dirigidas por su Gobierno al de Pedro Sánchez. Gracias. Pues no lo sé. En las últimas semanas, yo no sé si hemos recibido algunas. Yo creo que una de las últimas fue para hablar en materia de cultura, y sobre todo de los anuncios del tema del Prado, solamente para tener un poco de información y sentarnos y conocer cuáles eran los planes, pero no hemos tenido información ni respuesta. Y tampoco por cercanías, me parece, que también hemos escrito en numerosas ocasiones al ministro para trasladarle los prejuicios que causa los parones y las averías de cercanías en toda la red del transporte, porque luego eso a su vez evidentemente afecta al tráfico diario de Madrid, más a la afluencia del metro, etcétera, y de los demás servicios. Tampoco. La última pregunta, Radio Nacional.
Buenos días, señora presidenta. Pepi Martín, de Radio Nacional. Yo quería preguntarle por uno de los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez. Ha dicho que va a ceder la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades de régimen común que así lo deseen para equipararlo al régimen foral. Me gustaría saber una valoración del anuncio y si la Comunidad de Madrid se plantea solicitarlo. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros ya teníamos nuestra renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimos más años, que lo único que pretende es, de manera ilimitada, eso sí, darle a los ciudadanos una palanca para salir de esa situación vulnerable y que no se cronificara. Y lo que hemos hecho nosotros también es cuando hemos ingresado el ingreso, o sea, cuando hemos recibido el ingreso mínimo vital, hemos dado la opción a elegir entre una o la otra, porque no podemos tener las dos, obviamente. No sé a lo que han llegado con otras comunidades. Desde luego no lo han hablado con el resto y yo rogaría al Gobierno que cada vez que tome una decisión de esta índole hable con todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede es, al final, por mantenerse en la poltrona, ir negociando con cada comunidad autónoma lo que a cada una le va correspondiendo, porque es que el dinero es de todos y porque al final nos vamos a convertir en 17 países, cada uno va a ir a su manera con todo. Me parece que lo suyo es que por lo menos nos tengan en cuenta, ¿no? y saber, bueno, pues qué han pactado con la comunidad foral en este caso. ¿Por qué? No sé si es porque ahora están en negociaciones también con la alcaldía de Pamplona. Es que esto funciona así. Dependiendo de la necesidad de la semana, el Gobierno le va dando al interlocutor lo que pida. De esta manera, ¿qué quiere Puigdemont? Pues toma dinero. ¿Qué quieres tú? Yo te lo doy. Y así van sorteando las semanas. Pero es que al final lo único que están consiguiendo es un país profundamente desigual, una nación donde cada vez es más difícil conjugar dos servicios públicos que se parezcan. Eso sí, la calidad de la vida de los ciudadanos empeora a marchas forzadas. Y por eso creo que si no hay un concepto de nación y un Gobierno que está al frente de la nación, pues lo único que vamos a conseguir es una profunda desigualdad entre todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y feliz año nuevo. Gracias.